Este podcast fue creado para seguir compartiendo el mensaje del bienestar animal y la manera tan importante en que los animales impactan en nuestras vidas. Ellos vienen no solo a acompañarnos, sino también a ser nuestros guías, maestros y espejos, regalándonos mensajes y enseñanzas importantes a quienes estemos dispuestos a escuchar y seguir evolucionando. Hoy te invito a abrir la mente y el corazón para encontrarnos en este espacio con nuestro lado más humano, donde cada vez seamos más humanos preocupados y haciendo el cambio, siendo cada vez más conscientes, más informados y sobre todo más y mejores humanos. Sé el humano que tu perro cree que eres. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Más Humanos. El día de hoy nos acompañan Isolda Sauto y Diego Hernández, médicos veterinarios, y ambos son socios cofundadores del proyecto Spay-Me, que es un centro de esterilización para perros y gatos a bajo costo con anestesia inhalada. Es un proyectazo que además ahora ya incluye otros servicios, entre ellos profilaxis, cirugía de tejidos blandos, servicio de transporte a domicilio para que no tengamos ningún inconveniente ni pretexto en hacerlo, y entre otros como veterinaria preventiva. El día de hoy están aquí para platicar con nosotros de la importancia de la esterilización. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien, contentísimos de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Pues me encantaría comenzar, si me pueden platicar un poquito cómo surge el proyecto, hace cuánto y por qué se funda. Claro. Mira, Spay-Me nace hace 5 años. Diego y yo nos estábamos recién titulando. Y justamente el proyecto de Diego para la tesis que hizo fue la sobrepoblación, ¿no? O sea, nos dimos cuenta el problema de sobrepoblación y de animales en la calle, que solamente en Ciudad de México en ese momento eran más de 1.5 millones de perros y gatos en situación de calle. Uh-huh. Entonces, obviamente son cifras alarmantes y fue que decidimos empezar. La verdad es que empezamos siendo un proyecto muy chiquito. Mi mamá nos prestó un cuarto en su casa y ahí montamos un quirófano con todo lo necesario para empezar a esterilizar. Y fue así como nace, o sea, nace un poco por esa preocupación uh-huh. de los animales en situación de calle y justamente para poderle brindar a cualquier persona ese servicio que sea seguro para el animal, que sea con todas las mejores, con todo el mejor material, con todas las medidas, nosotros siendo capacitados para poder ofrecerle mucha seguridad al paciente. Y justamente que sea un costo accesible para todos los bolsillos. Es muchísimo más sencillo que una persona se anime a agarrar un animalito de la calle, un gato, un perro y diga, bueno, pues lo voy a esterilizar, y es un poco más sencillo que diga, bueno, pues no sale tan caro hacerlo, y como poner ese granito de arena para que esta cifra disminuya, ¿no? O sea, a lo mejor, no se va a lograr a lo mejor en poco tiempo, pero por algo se empieza. Sí, claro. ¿No? Y creo que están haciendo un gran camino y marcando un gran ejemplo de lo que un médico veterinario realmente debe de ser, que es pues preocuparse por los animales, por su bienestar, por los tutores, ¿no? Y de nuestro lado, como tutores, por ejemplo, es muy difícil encontrar esta ética en veterinarios. Además, por otro lado, también está una vieja escuela que pues comentan que sí se tienen que reproducir al menos una vez, que no es bueno, que le quitas pues su hombría a los machos, ¿no? Hay una serie de barbaridades que dicen algunos veterinarios, no por hablar mal de ellos, pero tal vez sea una vieja escuela, ¿no? Que pues ahorita ya con toda la nueva información, las actualizaciones y las nuevas generaciones de veterinarios como ustedes, pues ya tenemos otro chip, afortunadamente otra información para los tutores, y por eso era muy importante para mí que estuvieran aquí. Vamos a hablar de la importancia de la esterilización y, por ejemplo, como bien dices, en México, que tenemos más de 1 millón de animales en la calle, que una sola hembra, ¿cuántos puede dar en 4 años? Una gatita ni se diga. Entonces, ¿me pueden platicar un poco de esas cifras? Claro. Yo precisamente en el proceso
más allá del tema de la tesis, pasamos por un tiempo de entrenamiento, un tiempo de servicio social, donde nos metimos con proyectos precisamente de esterilización, de extensionismo, de zonas de pocos recursos. Era complicada incluso el abordaje de los pacientes. Había gente muy comprometida que no tenía el recurso económico para hacer algo más, pero que estaban ahí cuidando a los animales. Y fue ahí desde entonces que nos empezó a llamar mucho la atención este exceso de población que a veces no lo vemos, sobre todo en esta vida citadina, que no es tan común ese Claro. paisaje ahora, pero que atrás trae un montón de cosas que bueno que se tocan estos temas porque son difíciles, Ujú. son tristes y que tienen un impacto más allá del sufrimiento animal, que es sumamente importante, tiene un impacto en la salud pública. De Sí, hecho, ese es el eje de nuestra profesión. Al final del día tenemos que, el principio moral universitario, pues es preservar la salud humana a través de tener a los animales en el mejor estado que se pueda, ¿no? ok. Entonces, en ese camino, pues nos dimos cuenta que hay cifras muy variables, realmente no hay censos bien hechos de animales en callejeros, obviamente hay condiciones que lo complican mucho, los gatos son crepusculares, empiezan su actividad cerca de la noche, realmente contar la población es difícil, pero todo mundo sabemos que tenemos 1, 3, 5, 10 gatitos a la periferia de nuestras viviendas, obviamente en situaciones difíciles, Ujú. viven una vida mucho más peligrosa. Sabemos que hay censos aproximados en Ciudad de México, hablando específicamente de Ciudad de México, 1,5 millones aproximadamente de animales en estado de calle, vagabundeo. Se traduce mucho para términos generales, más allá de los animal lovers, que obviamente es importante, pero hay gente que a lo mejor no es fan de los animales No lo hace por eso, o, ¿no? claro, más allá de eso, pues pensar que hay mucho riesgo de salud, ¿no? La La contaminación. contaminación es importantísima, o sea, el aire pues, de por sí está contaminado en esta ciudad. Los desechos orgánicos también se suman a esto. Y obviamente los riesgos de salud importantísimos, como lo es la rabia, que es una zoonosis importante. Eh, Se traduce mucho en gasto, incluso en gasto público se ponen aproximadamente 18 millones de vacunas anuales de antirrábicas. Ujú. Eh, y todo esto se puede controlar de una manera un poquito más humana. Sabemos, por ejemplo, que todos los días se sacrifican un montón de animales. Eso, por ejemplo, es un tema que a lo mejor casi nadie conoce, pero todos los días en los centros antirrábicos se donan animales que nadie quiere o nadie puede tener y se eutanasian, ¿no? Todos los días. Eso, pues, es una solución bastante, para mi perspectiva, bastante fuera del foco social en el que estamos. La solución no es eliminarlos, la solución es controlarlos, ¿no? Controlamos las poblaciones, controlamos la salud y tarde o temprano se va a reducir esta población, ¿no? Claro. Creo que hay maneras un poquito más humanas de hacerlo que simplemente eutanasiar y nada más. Ujú. Entonces la esterilización es así como El lo pilar. exactamente. Y hablando de todo esto que nos cuentas, lo que más resalta es la irresponsabilidad de los humanos, realmente, porque todos esos perritos llegaron a la calle porque hubo un humano que se le hizo muy fácil cruzarlo, abrirle la puerta, abandonarlo, perderlo, y obviamente ellos se han ido cruzando y creciendo esta población. ¿Y ellos qué herramientas tienen para controlarlo? Nosotros somos quien los podemos ayudar a controlarlo y como bien dices, no es la solución asesinarlos, sino por el contrario, cuidarlos, proveerlos y controlar esta alta. No por nada somos primeros lugares en animales en la calle de Latinoamérica, lo cual es Claro, vergonzoso. Y también en maltrato a nivel mundial. por supuesto. Entonces, los animales sufren mucho en la calle. Además, en las cruzas, que no son pues a veces lo más lindo ni lo más romántico que se puede imaginar la gente. Hemos visto hembritas corriendo pues para salvarse de 10 perritos que van atrás de ella porque los 10 la van a montar. Entonces eso es muy cruel, es la naturaleza, ¿no? También para las gatitas es muy dolorosa la cruza
Y en verdad, pues son filas de machos atrás de la hembra y pues esto lo podemos evitar si somos más conscientes al decidir esterilizar. Más o menos, ¿cuántos perritos puede generar una sola hembra sin esterilizar? Bueno, hablando de perras, puede ser desde un cachorro hasta 12, 14 cachorros. Eso depende mucho de la condición genética específica de cada una. Pero sorprendentemente, hablando de este vigor híbrido de los animales mestizos, que es lo que más abunda en las calles, pues tienen todavía más capacidad reproductiva. Son los que se van hacia los números altos y que obviamente, bueno, sobreviven pocos, sufren un montón. De hambruna, dolor, rechazo, maltrato de todas formas, ¿no? Sí, Estamos muy acostumbrados a un paisaje tal vez nacional donde el perro es parte de la calle, ¿no? O el gato es parte de la calle. Y ha habido una desensibilización. Realmente tendría que saltarnos. Es como ver a un niño solo de claro, 5 años caminando por la calle, pues no es normal, ¿no? claro, totalmente de acuerdo. He leído cifras que ustedes sabrán mejor que una gatita puede tener hasta más de 27,000 gatitos en solo 4 años y una perrita más de 67,000 perritos en 6 años. Claro. Obviamente estamos contando a sus camadas que a su vez se van a seguir Exponenciando. reproduciendo. Entonces, por eso es muy, muy importante el tema de la esterilización. ¿Y qué le podrías, por ejemplo, platicar a las personas que tienen duda de si hacerlo o no, por qué hacerlo? Creo que nosotros desde la perspectiva de salud lo promovemos mucho precisamente para evitar el tema que ya está sobre la mesa, que es la sobrepoblación y lo que conlleva, pues hay factores de salud que favorecen la vida, ¿no? Hay estadísticas de estudios de corte científica que nos indican que la sobrevida es mucho más alta en un individuo esterilizado que en aquellos que no. Hay un montón de enfermedades asociadas a la función reproductiva que igual se asocian precisamente a complicaciones, hay cuadros agudos, graves, que se pueden evitar con la esterilización. Tenemos desde cáncer en las glándulas mamarias, tenemos infecciones agudas uterinas como la piómetra. Piómetra es un cuadro emergente o urgente que se tiene que atender lo antes posible porque compromete la vida de las hembras. Los machos sufren mucho de problemas prostáticos, agresiones entre ellos precisamente por dominancia. Incluso hasta cositas que a lo mejor hay gente que lo ve como muy importante, que es que dejen de marcar con orina, ¿no? En la casa, ese tipo de cosas, pues son parte de los muchos beneficios que nos da. Hay algunos puntos muy específicos de cada individuo, pero en un país como el nuestro, pues esa es la necesidad, ¿no? Eso es como una responsabilidad que todos tenemos. Y entonces los beneficios son muchos, no es nada más el que no tengan crías, sino también, si los queremos tanto, cuidar que su salud esté lo mejor posible, que sean lo más longevos posible. Entonces, ¿qué otros beneficios nos puedes platicar eso? Pues justamente los problemas de comportamiento se dan muchísimo por dominancia, ¿no? O sea, hace rato que tú decías algo muy importante que era que los 10 perritos correteando a una hembra, no solo, o sea, sí la hembra la verdad es que lo padece muchísimo, pero también esos 10 perritos que la están correteando se están peleando a muerte, o sea, y siempre es el Van más dominante. sangrados, las mordidos. Exacto, o sea, son unos problemas de comportamiento importantes los perritos que no están castrados, porque muchas veces también hemos, o nos pasa mucho que nos dicen como, ¿cómo lo vas a castrar? O sea, de verdad, ¿cómo lo vas a castrar? Nada más hazle la vasectomía. Es como, ¿por qué le haría yo eso al perrito? O sea, ¿por qué le haría solamente la vasectomía si no va a tener ningún beneficio para él? O sea, no te proyectes en él, ¿no? Hace muy poquito nos llegó un perrito, o sea, obviamente llegan muchas perritas en celo a esterilizarse, ¿no? También eso es algo muy importante, llegan en celo, llegan gestantes. También es muy importante esterilizar a las gestantes para que no vengan más Ujú. a sufrir a las calles, ¿no?
a Entonces, temprana gestación. nosotros esterilizamos, o sea, mientras no vaya a parir, o sea, si no está pariendo en ese momento, se esteriliza. Ok. O sea, sinceramente es lo mejor para ella, es no hacerla pasar por un parto, por una lactancia, por toda esa descompensación que viene en el cuerpo de una paciente que además ni siquiera está estable, ni siquiera tiene el alimento necesario, ni siquiera, o sea, si ella no tiene salud, ¿cómo va a dar salud Claro. a los cachorros, no? Entonces está justamente como la gente esperando a hacer el registro de todo en SPAYME, y entra una de las doctoras que trabaja con nosotros y nos dice, está un perro aquí afuera correteando a una de las que viene a esterilizarse. Ujú. Y está entero, ¿no? No, pues mételo, ¿no? O sea, ahí la tienes a la pobre con la correa, agarra al perro, mételo. Ya venía mordido el perro, Claro. naturalmente. Y pues ni modo, lo esterilizamos, le pusimos su vacuna de rabia, que también es lo que dice Diego, es súper importante, siempre, siempre, siempre poner vacuna de rabia. Y pues hay que postearlo en la colonia, a ver si es de alguien. Y sí resultó que era de alguien, y fue así como, ¿cómo que lo castraron? ¿Cómo que lo castraron? No, pues, o sea, Su hombría. aquí está tu perro, pero ¿ya no tiene testículos? No, ya no tiene, o sea, Ya no me va a cuidar ya del no lugar. tiene, ¿por qué lo dejas salir? No, es que él siempre se va y regresa. Pues, Ay, qué irresponsabilidad. entonces, pues, qué no tuvimos, la verdad, qué suerte tuvo el perro y qué suerte tuvimos nosotros que viniera correteando una hembra en celo, porque esto no va a volver a pasar y ese perro no se va a volver a pelear. Ajá, y seguramente va a seguir vagabundeando porque ya es una actitud que trae, ¿no? Pero mínimo, o sea, vino correteando a una perrita que estaba en celo, que sí tenía dueños, pero y todas las perritas que no tienen dueños y que ese perrito salió Así es. y se Dijeras tú. cruzó y nacieron y, o sea, es ahí cuando digo, no hay que proyectarse en ellos, o sea, Ni en las hembras. Ni en Muchas las mujeres hembras. que creen que es difícil tener hijos, entonces ellas no le quite su maternidad. exacto, o sea, no lo viven igual, la verdad es que es un proceso además que, híjole, yo luego veo a las gatas y a las perras escondiéndose de los cachorros, de que las lastiman, de que de verdad ya no pueden con su vida. Sí. Entonces, No hay un aporte psicológico, es meramente hormonal. Claro. Son instintos. Es Muy ¿no? diferente instinto. al humano. Muy es diferente. instinto. Y también al mismo tiempo cuando la gata no tiene o la perra no tiene para ella misma, ya no lo saca. O sea, ya es como de, pues, ni modo. Y entonces se terminan muriendo en coladeras. Sí. Se es más terminan, o triste. sea, cosas horribles. Además también se transmite una enfermedad venérea en la cruza que es el TBT. Los perros, para quien no sepa, también existe en ellos. ¿Cómo funciona esa horrible enfermedad? Es terrible. Es horrible. Es un tipo de cáncer Es un transmisible. De hecho, es el único en su especie que se puede transmitir entre individuos. Los gatos no sufren de esta situación, pero los perros muchísimo. Es un cáncer de alta replicación que además destruye el tejido con el cual tiene contacto. Últimamente se han visto muchos casos de metástasis al sistema nervioso central, que es como ahora mucho más alarmante. Es una situación muy escandalosa porque destruye mucosas, ¿no? Mucosas genitales, orales, obviamente en el contacto nasal, ocular, oral, puede haber esta contaminación del tejido con las células cancerosas y se replica bastante rápido, destruye mucho el tejido y ya usualmente llegan individuos con muchas dificultades, ¿no? Condiciones, pacientes que no pueden orinar, pacientes que están teniendo tumores que afectan al ojo, a la nariz, o sea, la verdad es que es muy agresivo. Uh-huh. Y antes, bueno, teníamos la capacidad de controlarlo bastante bien con algunos quimioterapéuticos que en realidad respondían súper bien, pero ya se empiezan a notar casos de resistencia a las quimioterapias. Claro. Ya son pacientes que tienen alta migración metastásica a lugares mucho más complicados, o sea, resolver una metástasis al sistema nervioso central ya se vuelve un reto. Incluso son pacientes que empiezan a desarrollar signos específicos, convulsiones, un montón de cuadros que terminan muchas veces en la muerte, ¿no? Uh-huh. Y precisamente pues el contacto es sexual, justamente se llama tumor venéreo transmisible. Uh-huh. Y sí es un gran problema, un problema ahí entre
individuos. Y por eso es tan importante para todas las personas, tengas o no animales, este tema. Porque Claro. muchas veces pensamos, como yo no tengo, pues hay que se arreglen ellos. Pero todos los perritos de la calle son de todos nosotros. Si ellos se están cruzando, si ellos generan rabia, si las garrapatas les transmiten enfermedades, todo Por esto supuesto. va a los humanos, sus heces, su pipí. Y la forma no es erradicarlos, la forma es controlarlo. Y nosotros como humanos mostrarles esa humanidad para que ellos tengan la mejor vida posible. Otra cosa que también es muy importante es que ustedes hacen los procedimientos con anestesia inhalada. ¿Me pueden explicar la diferencia entre la inhalada y la inyectable? Bueno, la diferencia radica en que la anestesia inyectable se calcula según el peso del paciente, se inyecta y si hay revertidores de alguno de los fármacos, de los que se utilizan, pero no siempre están a la mano y el metabolismo de estos medicamentos pues va a depender enteramente del paciente, ¿no? De cómo esté su hígado, cómo esté en sus riñones, cómo esté de estado de salud. Eh, Digo, no estoy diciendo que sea una anestesia insegura, pero es muchísimo más segura la anestesia inhalada. La anestesia inhalada, su metabolismo es respiratorio, es por pulmones. En cuanto se cierra la anestesia inhalada, el paciente recobra conciencia más o menos en 3 minutos, ¿no? Se van despiertos, se van caminando. Es muy importante que no solamente es como de, ya me compré la máquina de anestesia inhalada y órale. O sea, obviamente tienes que monitorear. Es una parte fundamental también del proyecto y es una parte fundamental en cualquier procedimiento. Tienes que monitorear los signos de tu paciente. No es anestesiar por anestesiar. Ni operar por operar, ¿no? También eso es súper importante, que siempre tenemos que ver al paciente primero, ¿no? O sea, si tiene un soplo cardíaco, bueno, está bien, vamos a hacerle un estudio específico, a ver si necesita primero estabilización, y una vez estable el paciente se esteriliza, ¿no? O se opera, ¿no? Porque sí es muy importante que ya cuando tienen problemas, es cuando ya les urge la esterilización, ¿no? O sea, es como, es que tiene 12 años y tiene tumores y tiene ya piómetra y ya me urge. Y No. claro que es una urgencia, ¿no? Pero ahí estamos poniendo más en riesgo la vida del paciente, sea con anestesia inhalada, siempre va a haber un riesgo, mucho menor. La verdad es que es mucho menor el riesgo que con la anestesia inyectable. Pero pues sí es importante no perder de vista ese punto de que primero es la integridad del paciente y obviamente si es una cirugía de urgencia se tiene que hacer, sea con anestesia fija o inhalada y preferentemente buscar siempre una anestesia inhalada. Y siempre también hacerlo de forma preventiva. Lo más joven y sano que pueda estar tu paciente va a sobrepasar esto mucho mejor, ¿no? No esperarnos. Y eso también es muy importante porque a veces no sabemos por qué en un lugar es más barato y por qué en otro cuesta otra cosa. No quiero meterlos en aprietos, pero hay veterinarios que cobran unas cantidades por esterilizar que de verdad no sé cómo pueden dormir, ¿no? Y la verdad es que, como tú dices, la calidad sí tiene un costo, pero no necesariamente tiene que ser un costo inaccesible. En cambio, hay otras fuentes que son tal vez gratuitas, como en campañas y demás, que seguramente habrá algunas buenas y que sí se preocupen, pero desgraciadamente la mayoría de ellas, lo que yo he sabido es que tienen problemas porque no utilizan las cosas con la mejor calidad, porque la anestesia es fuerte por ser inyectada y se les van los pacientes, de que no hacen bien las suturas o las dejan mal porque son principiantes, o sea, también tiene otro tipo de cuestiones las campañas de esterilización gratuitas. ¿Ustedes qué opinan? Pues la verdad es que hay campañas de esterilización gratuitas muy buenas, o sea, de verdad que son mis respetos. La verdad, hay una asociación al menos que conozco que ¿Cuáles? es CLES. Okay. CLES hace esterilizaciones gratuitas, campañas de esterilización masivas gratuitas. 100 animales en un día. 100 animales, 150 animales, que mis respetos, la verdad. Con la mayor calidad y con todo, arman el quirófano. No es con anestesia inhalada, es con anestesia inyectable, pero siempre es calculando el peso del paciente, siempre es con campos, con
gorro quirúrgico, guantes estériles, todas las suturas estériles, o sea, no caen y o sea, como que no hacen menos la calidad por hacer un buen trabajo. Y O una sea, labor social. y es una Por labor social supuesto. impresionante, porque además, justamente, digo, es un poco complicado. Siempre es muy complicado una campaña de esterilización. Hay muchísimo trabajo atrás, muchísimo, porque tienes que llegar a un lugar inhóspito, donde tienes que montar un quirófano, donde tiene que haber agua potable, que muchísimas veces no hay agua potable donde realmente se necesitan Sí, estos servicios, ¿no? Y donde se tiene que hacer como una comunicación y una convocatoria para que la gente realmente vaya, asista y les dé esa seguridad para poder esterilizar, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que CLES es una excelente asociación que hace unas excelentes campañas de esterilización gratuitas y masivas, qué buen dato. ¿sí? Y también hay otras que no lo hacen bien. Claro, o sea, siempre hay dos Tienes que lados. tener cuidado, no porque veas gratuito. Claro. No, o sea, la verdad es que siempre hay dos lados. Yo estuve trabajando un tiempo en un remolque de esterilización del gobierno Ujú. y digo, o sea, la verdad es que yo intentaba hacer absolutamente todo para que saliera bien el paciente, ¿no? O sea, justo es algo que nunca se debe perder de vista. No es por ahorrarse unos pesos o por el propietario o por qué van a decir de ti. Es por el paciente que tienes tú en ese momento, que no habla, que no puede decir, oye, la verdad me dolió, Claro. ¿no? Eso es súper importante, o sea, que no se controle el dolor transquirúrgico o postquirúrgico porque ellos no Claro. hablan y no te van a decir, oye, me está doliendo, o sabes que sentí todo el procedimiento. Ay, no me digas que eso puede Entonces, pasar. sí, y pasa muy seguido, Muy seguido. y pasa muy seguido. Entonces, o sea, es tener esa conciencia de decir, a ver, a mí me gustaría que me hicieran eso, no, ¿verdad? O sea, entonces, pues haz todo lo que sea necesario porque el animalito no tiene la culpa, ¿no? Y no tiene por qué pagar que estás deficiente en recursos o que estás Claro. lo que sea. O te quieres ahorrar por ahí un poquito, pero te resulta peor porque se van a complicar las cosas, lo vas a hospitalizar, lo vas a tener que medicar, te resulta peor que realmente hacer una inversión. Yo siempre sugiero eso, tal vez no te vayas con la primera opción, mucho menos si es algo, una cantidad que se sale de tus manos, pero sí puedes investigar y por eso para mí es muy importante invitarlos para que sepan que sí existen los lugares fidedignos, que realmente lo hacen por el amor y ética a los animales, pero también a los humanos, como bien decías, Diego, y que tenemos esta calidad que no está peleada con un precio, ¿no? Ustedes podrían cobrar definitivamente mucho más de lo que cobran. Sin embargo, creo que lo hacen más por la humanidad que por el negocio, eso se ve, y pues por eso están llenos. O sea, yo personalmente he llevado varios de mis conocidos con ustedes y he tenido una muy buena experiencia, por eso es que también los contacté, porque sé que lo hacen bien y que es muy importante destacar y agradecerles y felicitarles la labor que hacen, que me imagino que no es fácil, y que tengamos nosotros estos costos accesibles que van tal vez de 500 a 1500, no lo sé, dependiendo del peso, de la raza, etcétera. Bueno, no es raza, si es perro o gato, la Sí, De la especie, especie. eso. Ujú. Entonces, ¿cómo es que ustedes decidieron irse por ese lado y atacar por ese lado? Pues específicamente por algo que mencionaste hace rato, que es que esto es chamba de todos. El hecho de que haya animales callejeros no me va a diferenciar a mí como veterinario del resto de la población. Somos una sociedad con esta responsabilidad. No me gusta llamarle culpa, sino que tenemos esa chamba, ¿no? Eso es algo que forzosamente tenemos que atender. Y así como el tutor o aquel vecino que me lleva al gato, que hizo el esfuerzo de ver la manera de capturar, que está alimentando a una población que tiene ahí cerca de su casa, o que adoptó un perro de la calle y se comprometió a cuidarlo, yo también quiero promover de mi Apoyar. parte qué puedo hacer, entrenarme. Nosotros llevamos un montón de tiempo en entrenamiento con gente de primer mundo, de aquí, con muchísimos años de experiencia. Hemos visto matices de todo. Nos han tocado campañas terribles, nos han tocado campañas increíbles. Sabemos que hay
pseudo veterinarios, sabemos que hay... se pueden encontrar todos los escenarios que se te ocurran y efectivamente pues hay altas complicaciones. Hay lugares donde cierran a la perrita con una hemorragia activa. Hay cosas Claro. como de negligencia o de omisión Ujú. que sí se deben de procurar. Precisamente en ese camino, al conocer nosotros todo lo existente, dijimos, bueno, por qué no promovemos esto, ¿no? O sea, obviamente va de la mano de precisamente muchísimo esfuerzo físico. Ujú. Nosotros podemos tener días de 20 o 25 cirugías en un solo día, todos los días, ¿no? Bueno, excepto los días de descanso, Ujú. que demandan mucho. Que eso y que están trabajando aquí. O sea, demanda mucho, mucho esfuerzo físico, pero Ujú. precisamente sacrificamos la ganancia para de alguna manera aportar esa parte y que precisamente este servicio se ofrezca bajo estándares de alta calidad, ¿no? O sea, cuidamos cada... Ningún perro es diferente, ninguno Ujú. merece menos, porque es de la calle, no merece menos que el perro que es Que de la tiene casa del casa. millonario. O sea, realmente todos para nosotros son pacientes y se tienen que tratar con dignidad. Ujú. Se tienen que tratar bajo los mejores estándares. Y si se hace, ¿por qué no lo haríamos nosotros? ¿No? Ujú. Y obviamente batallamos con esta parte, con algunos colegas que precisamente nos critican mucho o a veces ni siquiera creen que lo hacemos como lo hacemos, ¿no? Pero precisamente ese escepticismo va acompañado de un poquito de falta de entrenamiento. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que planear, hay que hacer como toda esta dinámica del proyecto que ha sido interesante. Para nosotros ha sido un camino muy, muy, muy bonito, pero sí implica mucho esfuerzo, Sí, me ¿no? imagino la cantidad de veces que se han de topar con colegas que no están de acuerdo con lo que hacen o con lo que cobran, ¿no? Porque al final, pues, les tumbas un poco el negocio, la imagen, por qué este lugar cuesta esto si aquí está en esto, ¿no? Y le abres ese panorama al tutor. Entonces, a mí también me ha pasado, por ejemplo, en Woof Miau, que tenemos las vacunas a un costo accesible y se sorprenden los clientes, ¿pero cómo? O sea, ¿ese por una o por todas, no? Y sí nos pasa que es que cómo las pueden poner en ese precio. Es que cuando lo haces por ayudar, el dinero llega, ¿no? Y la forma y el crecimiento es diferente. Pero cuando lo haces por ayudar, se nota. Y ustedes hacen un trabajo extraordinario tanto en la ética como en la calidad. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en la esterilización para una hembra y para un macho? ¿Qué cambia? Una es más Mm, sencilla y otra es más profunda, entonces, ¿cómo es? sí, bueno, la esterilización, por ejemplo, en machos, como que es muy chistoso, pero tienes que ir como acomodando de dificultad, ¿no? ¿Qué es lo más sencillo? Por ejemplo, un gatito macho, ¿no? Es una incisión muy chiquita, es escrotal, no se sutura para que el gato desinflame rápido y se recupere muy rápido. De hecho, los gatos machos se recuperan rapidísimo, ¿no? Ujú. Después viene el perrito macho, ¿por qué? Porque tampoco ingresas a la cavidad abdominal, ¿no? Se hace una incisión en piel, en este caso sí se sutura, ¿no? Ujú. Se extraen ambos testículos y se sutura, ¿no? Viene después la gatita, el nivel de dificultad que las gatitas son muy nobles en el sentido de que son muy elásticas, o sea, la verdad es que es una técnica, no quiero decir fácil, porque no es que sea fácil, ninguna cirugía es fácil, pero sí es mucho menos tardada, es como una recuperación también un poquito más rápida, las gatitas se recuperan también extraordinariamente rápido y después viene la perrita. Tanto en gatita como en perrita, pues bueno, se tiene que ingresar a cavidad abdominal y eso ya lo hace una cirugía invasiva. O sea, el hecho de que hagamos incisiones pequeñas, de que sea un procedimiento rápido, no quiere decir que no sea invasivo. Claro que es invasivo, estás quitando un órgano. El útero. Exacto, estás quitando ambos ovarios, Ujú. cuernos uterinos y una porción del útero. O hay médicos que también está bien que solamente quitan los ovarios. Mientras se quiten bien los ovarios, no hay ningún problema con respecto a que se queden cuernos uterinos o una porción del útero. Sí, porque perdona ahí que te interrumpa, pero he visto casos
en los que la esterilizan, después de un tiempo empieza con problemas. ¿Qué pasó? Que resulta que dejaron un remanente, Los remanentes ováricos, que exacto. no sacaron bien todo o completo. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que, mira, los ovarios se tienen que sacar en su totalidad. Ajá. ¿Que hay remanentes ováricos? Sí hay remanentes ováricos. Nos han llegado varios remanentes ováricos que son verdaderamente remanentes, o sea, que son una cosa chiquititititita que se quedó y que se retira y listo. Pero esa cositita es suficiente para hacer Para un gran daño. desencadenar Detonó. una cosa gigantesca. Digo, también es lo que siempre les digo, cuando hemos retirado remanentes ováricos, a los propietarios se los digo, somos humanos, o sea, los veterinarios somos humanos. Y claro que a mí me puede pasar, a Diego le puede pasar, al veterinario que le pasó, ¿no? Ujú. O sea, claro que nos puede pasar. El problema es no saber reconocer la falla y decir, ahorita lo corrijo, ¿no? Claro, a los primeros síntomas. ¿Cuáles serían los síntomas? Un celo persistente, siempre, ¿no? O sea, que hoy no, la gatita está entrando en celo, o la perrita está entrando en Y celo. ya está esterilizada, Y ya ¿no? está esterilizada. Ok, Ujú. en el periodo de celo, o sea, cuando esté en su máximo periodo de celo, se hace un ultrasonido abdominal, se hace una citología, se confirma el remanente ovárico y se entra a cirugía. Ok. ¿Qué pasa? Que se corrige. La verdad es que de muchísimos remanentes que hemos corregido, las pacientes se recuperan muy bien. O sea, Ok. obviamente sí es más invasivo porque tienes que abrir más para buscar ese remanente ovárico, ¿no? Ujú, sí. Pero la verdad es que no pasa nada si tú tienes como ese sentimiento de, bueno, ok, pasó esto, se va a corregir, ¿no? Y es lo que siempre le digo a los propietarios, o sea, no te vayas en contra del veterinario porque es muy feo, o sea, es algo muy feo. Siempre es, pues sí le pasó y ya se corrigió, ¿no? Ujú. O sea, a lo mejor decirle así como de, oiga, ¿qué cree? Pues en esta perrita tuvo un remanente ovárico, lo que sea, ¿no? Hay casos que no, o sea, nos han llegado casos que no es que es un remanente ovárico, es que le dejaron los ovarios. Es una negligencia o una gasa. O una gasa, o sea, lo que sea, ¿no? Ahí sí está terrible y ahí sí es grave, Claro. negligente y no hay Exacto. perdón. Se nota mucho. Incluso usan materiales que no deben de utilizar, sutura que no es sutura, sino es hilo como de pesca. Eso también lo hemos visto un montón de veces. Usan cinchos de plástico en vez de suturas. O sea, ahí es donde se nota una verdadera negligencia, ¿no? Y tú no sabes como cliente. Claro. Bueno, No. no es tu obligación saber esa parte, ¿no? Más bien tiene que ver con esa ética médica. Y sí se nota realmente cuando las cosas se hicieron tal vez en una curva de aprendizaje, cuando se hicieron con obvia negligencia y cuando obviamente pues fue un error quirúrgico que pueden haber Claro, toda la vida, ¿no? Muchísimos. que es muy diferente a cuando es pues nada más por negligencia o por Claro. lucrar, que pasa en todo, no nada más en la esterilización. También hemos visto casos de vacunas que no son vacunas, ¿no? O sea, de eso depende Sí. totalmente de la ética del médico, por eso siempre tenemos que elegir y confiar y saber muy bien con quién estamos yendo. Por supuesto. Sí, y justo, regresando al tema, por ejemplo, del remanente ovárico, hay médicos que dicen como de, no, pues no pasó nada. O sea, sí la operé, sí quedó un remanente, pero le voy a inyectar esto para quitarle el celo. O sea, Ay, es no. ahí donde entra ok, Tapan. quedó el remanente, vamos a entrar y vamos a corregirlo, ¿no? Si o no sea, es lo que recibes te eso, digo. busca otra opción. ¿Qué cuidados debemos de tomar en cuenta para el antes y el después de una esterilización? Me gustaría empezar preguntando también si es verdad que es mejor que la hembra no esté en celo cuando se esterilice, o sea, es preferente porque puede tener mayor sangrado o dificultad el procedimiento. ¿Es verdad eso? No, No o sea, depende necesariamente. mucho. Es que sí depende mucho. Depende mucho de la habilidad quirúrgica. Ajá. Ok. Para Tú- evitar cualquier Tú cosa, te ¿sí tienes sería que mejor? sentir seguro, más o menos. O sea, tú te tienes que sentir muy seguro de la habilidad quirúrgica que tienes, ¿no? No es que llegue irrigación nueva. ¿Está más irrigado? Sí, sí está más irrigado. Está en celo. Ajá. Personalmente, o sea, esto ya es personalmente, yo prefiero, por ejemplo, las perras en celo que perritas que no están en celo. Yo como cirujano, ¿no? O sea, ¿Por ¿por qué? qué? Pues porque es muchísimo más grande el útero, es un poco más flexible, es Ok. mucho más fácil exponerlo, las incisiones quedan mucho más chiquitas. O sea, la verdad es que para mí personalmente es mucho más sencillo. Ok. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que es muy raro tener una hemorragia, ¿no? Pero
si tienes una hemorragia, que volviendo a las situaciones quirúrgicas, te puede pasar, ¿no? Si tienes una hemorragia, obviamente la hemorragia va a ser mucho más escandalosa si el paciente está en celo. Eso sí. Entonces, si no estás seguro con la técnica quirúrgica, si no estás confiado, o si vas empezando, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas en celo, ¿no? Es retomar esto del entrenamiento, la curva de aprendizaje. Exacto. O sea, aquí nosotros tenemos ya por ahí 7,000, 8,000 cirugías. O sea, eso da como mucha habilidad a las doctoras. Tenemos 2 cirujanas. Y yo me dedico más a la anestesia, pero se ve inmediatamente esa habilidad, ¿no? Obviamente se necesita esa habilidad para asegurar un buen resultado. Claro. Y más allá de la parte quirúrgica, sí es súper importante ese proceso pre y post, ¿no? O sea... Los cuidados. Claro. ¿Cuáles serían? Nosotros específicamente nos entrenamos más como con técnicas anestésicas avanzadas. Hay colegios internacionales de anestesia donde nos dan ciertos parámetros para preparar al paciente. Los ayunos prolongados, por ejemplo, pues ya no están muy recomendados y todo el mundo piensa, bueno, tiene que dejar de comer 12 horas, un día, y eso complica más las cosas, ¿no? Hay características de cada individuo y hay tiempos quirúrgicos, tiempos preanestésicos que se deben de respetar. ¿Qué sería lo ideal? ¿8 horas? Depende mucho. Por ejemplo, los cachorritos menores de 6 meses no deben de tener ningún tipo de ayuno porque hay un riesgo de hipoglucemia. La hipoglucemia se da fácilmente en un bebé y los ayunos complican mucho estas cosas, ¿no? Okay. Pero hay individuos muy, muy particulares. Usualmente nosotros pedimos 4 o 6 horas de ayuno de sólidos únicamente, ¿no? Los líquidos no se involucran casi nunca. No tienen por qué dejar de tomar agüita. Exactamente. O sea, con nosotros no sucede de esa manera, tanto por los protocolos que se utilizan, como preservando ciertos temas transquirúrgicos, ¿no? Un paciente que llega parcialmente deshidratado tiene más riesgos de sufrir hipotensión transquirúrgica, ¿no? Bueno, cuadros ya mucho más específicos de situaciones clínicas, pero que depende mucho del individuo. O sea, obviamente un individuo con diabetes pues, se tiene que manejar con una condición específica. Claro. Un individuo con una cardiopatía también lo tenemos que preparar, hay que controlar ciertos medicamentos. Pacientes que a lo mejor sí tienen problemas digestivos, problemas de vaciamiento gástrico, ahí sí a lo mejor pensaríamos en un ayuno más prolongado, pero hay que compensar esa hipoglucemia transquirúrgica, hay que rehidratar, o sea, cada individuo es completamente diferente. Por eso piden también los estudios prequirúrgicos, ¿no? Así es. ¿Qué consisten? Para nosotros no son obligatorios, siempre pasan por un examen físico. O sea, nosotros a partir de un examen físico podemos determinar las condiciones generales de un paciente, antes de una anestesia. Hay pacientes que obviamente pensando que todo está excelente, no está excelente, entonces hay que reprogramar y ahí sí tenemos que ahondar un poco sobre la condición clínica. Pero menores de 7 años, en nuestro caso, los estudios son opcionales. Siempre los sugeriremos, siempre son cosas que nos dan más información del individuo, pero que en mayores de 7 años sí se vuelve obligatorio. Ya empiezan a haber cambios degenerativos, ya empieza a haber envejecimiento para asegurar celular. Eso que decíamos de pues aumentar la probabilidad de seguridad. Exacto. En la anestesia. ¿Qué otros cuidados son importantes? Más allá del ayuno, hay que proteger la herida de manera posoperatoria. 1, controlar dolor, inflamación, cuadros posteriores. Eso es algo que, por ejemplo, a mí siempre me dejó intranquilo en muchas de las campañas, en muchos lugares donde operan. Pues el dolor no se quita cuando acaba la cirugía, ¿no? Precisamente hablaban de estos cuadros de terror donde el animal está inmóvil, pero siente todo. Eso sí puede pasar. Eso es un mal manejo anestésico. Eso es un error. El hecho de que no se mueva no quiere decir que no sienta, ¿no? Hay un protocolo muy complejo para que esto no suceda. Que ahora hemos batallado muchísimo últimamente con el manejo del dolor. Cada vez tenemos menos recursos para trabajar en ello. Pero con lo que tenemos podemos hacer muy buen trabajo. Pero sí necesitan llevarse cuidados posteriores. Por supuesto, por supuesto. Y por ejemplo, el quitarle los puntos, he sabido, bueno, también he visto lugares que nos dicen que se disuelven solos. Ahí, ¿cómo funciona? Usualmente nosotros tratamos de hacer técnicas donde la sutura no se vea, donde haya menos riesgo de que si por alguna razón hay un descuido y el perro se muerde o se lame la zona, pues haya menos riesgo de lesión, ¿no? Estos puntos externos pues pueden jalarse, desgarrarse, etc. Tratamos de que todo sea
como intradérmico, que sea precisamente con sutura absorbible. Hay casos muy específicos donde esto no se puede lograr, por eso les digo, depende mucho del individuo, pero en la mayoría son suturas absorbibles, no tienen que regresar a retiro de puntos, pero sí tenemos que cuidar esos aspectos. Dolor, inflamación, o sea, la parte de medicamentos posoperatorios es súper importante, y cuidar esa herida. O sea, Sí, usamos antibiótico profiláctico, no lo mandamos a casa, ya está inyectado, es de larga acción y no es necesario como repetir. Ok. Pero sí proteger esa herida del amido, protegerla de la contaminación, limpiarla, y antisépticos ahora muy novedosos. O sea, sí tenemos que procurar esa herida para evitar complicaciones, ¿Por ¿no? cuántos días, dependiendo del paciente, pero más o menos? Aprox 10 días en Ok. casi todos. O sea, ese es el tiempo donde si la herida se llevó correctamente, donde si no hubo contaminación, no se lamió, se mantuvo en un lugar limpio y seco. Bueno, les comentamos así como varios detalles. En ese tiempo la herida ya está por terminar la cicatrización o ya cicatrizó, y a veces ni se nota, ¿no? O sea, queda una... Ok. De hecho, ella, que es ya la cirujana estrella, pues son técnicas de mínima invasión, se le llaman así porque son incisiones muy pequeñitas, precisamente uno para evitar tanto todo dolor, o sea, es menos tejido incidido, y obviamente hay menos probabilidad de complicaciones importantes, como si no se cuida la herida, se puede abrir, ¿no? Se pueden herniar, se pueden eviscerar, que es el cuadro grave, pero... Que se les salgan las vísceras. Claro, Ay, sí, porque es una entrada que tú formaste hacia el abdomen. Claro. Que si se contaminó esa sutura se va a deshacer, ¿no? Se va a abrir. ¿Y qué hay? Nada. Se sale lo que haya. Todo, exactamente, Sí. ¿no? Entonces, También el cono, ¿no? Por ejemplo, o el body. claro. Bueno, Siempre el es... body Es que somos hay fans. muchas personas que nos dicen, es que no le gusta, es que deja de comer, ya no está a gusto, ya no quiere. Mejor sin cono, pero es que sí es importante que lo tenga. Sí. ¿Correcto? 100%. O sea, la verdad es que siempre se los digo. O sea, sí va a estar incómodo 10 días. Pero mejor que esté incómodo a que tengamos que volver a entrar a quirófano por alguna complicación de herida. O sea, obviamente, aunque el paciente sea despierto, aunque el paciente... los animales son muy estoicos. Entonces, no te van a demostrar tanto el dolor. A lo mejor van a demostrar incomodidad justo por el body, por el collar isabelino, por lo que sea. Y es como, es que pues no lo veo igual. No, pues no. O sea, estamos alterando por un momento su comodidad, ¿no? Y Sí. o sea, lo que está acostumbrado, ¿no? A lo mejor siempre se los digo así como, no, es que vive en el patio. Bueno, pues por 10 días va a vivir dentro de la casa, porque no puede estar viviendo en el patio, o sea, nunca deberían de vivir en el patio, ¿no? Pero por 10 días no va a vivir en el patio porque no se puede contaminar esa herida, ¿no? Y entonces a lo mejor, si es más chamba para el propietario, obviamente el paciente está incómodo, pero que son 10 días por un bien muchísimo mayor. Claro, por algo estás haciendo la cirugía para cuidarlo, ¿no? Entonces, cuidarlo bien, por completo. Y por último, me gustaría preguntarles también, para quienes no sabemos, ¿a partir de qué edad se puede hacer? Porque hemos tenido tanta información que ya decíamos, incluso hasta de pseudoveterinarios, ¿no? Ahora, con la actualización que hay, ¿ustedes qué sugieren? ¿A partir de qué edad es posible hacer esto? Nosotros usualmente, a partir de los 2 meses o el kilo de peso, podemos hacer la cirugía. Hay características muy particulares que se dan en ciertos individuos, por ejemplo, en animales de raza, específicamente perros de razas gigantes. Hay algunos debates todavía específicamente del área de ortopedia que nos indican que a lo mejor nos tenemos que esperar a que haya una madurez y un cierre de la fisis del crecimiento, bueno, pero son casos extremadamente particulares que presentan alteraciones en el desarrollo, ese tipo de cosas. Sí se tendría que prolongar probablemente la necesidad de la esterilización, obviamente cuidando los celos, obviamente cuidando que no haya una reproducción ahí indeseada o que haya una situación de descuido, pero son casos muy particulares. En la mayoría, perros o gatos, desde los 2 meses de edad se puede realizar la cirugía. En los machos, lo ideal es que, bueno, testículos hayan descendido ya para que la cirugía sea todavía menos invasiva. Ya si no descendieron con el pasar del tiempo, pues obviamente ya sería una cirugía más como correctiva. Porque hay veces que no descienden ni siquiera de adultos, ¿no? Y hay que ayudarles también con eso porque eso les genera mayor complicación y riesgo de cáncer. Claro, si el testículo que se queda adentro, por algo bajan, o sea, por algo tienen su bolsita escrotal, que es alejarse de la temperatura central, y si se queda ahí hay más probabilidades de mutación y tumores, cáncer. Claro.
Pues son muchísimos entonces los beneficios y las Muchos. cosas que debemos saber. Y qué bueno saber que a partir de los 2, 3 meses tú ya puedes acercarte a lugares como SpayMe para esterilizarlo, sobre todo en el caso de que estés rescatando, ¿no? O que lo estés haciendo porque es que es del vecino y lo hago rápido Exactamente. para evitarle tal cosa, o yo rescato perritos y entonces tengo que ir uno tras otro y no puedo gastar esas cantidades y tampoco me puedo esperar a que tengan un año, ¿no? Claro. Para darlos. Entonces, esta es una súper buena y gran opción. ¿Algo más que crean que es muy importante que sepamos acerca de SpayMe o de las esterilizaciones? Yo creo que estaría padre que les platicaras del TNR, lo que hacemos en el Oh, proyecto TNR. Y yo nada más quiero poner un último punto, que es que todo lo que hemos estado hablando del proyecto, de cómo lo hemos elaborado, es uno para quitar estigmas, miedo al proceso, darle dignidad al proceso y que la gente tenga esa confianza, ¿no? Que se pierda ese miedo, que trabajamos a partir de la recomendación boca a boca, ¿no? claro. Que se esparza esa noticia de, oye, le fue increíble, no hay herida, no veo ninguna cicatriz, se recuperó súper rápido. Justo eso, por eso la anestesia inhalada nos brinda más seguridad, la tasa de mortalidad es de 0.00 tanto, o sea, Ujú. realmente, si tú escuchas eso, se pierde ese terror, ¿no? Que Claro. también tenemos formado. A la anestesia. Justamente a la anestesia, al mismo proceso quirúrgico y cuidando esos factores, porque es un individuo vivo, es un individuo que merece esa calidad, va a tener un excelente resultado. De hecho, los protocolos quirúrgicos o anestésicos son casi lo mismo que se utiliza en medicina humana. O sea, Ok. es la misma calidad, es la misma máquina de anestesia, ¿no? O Claro. sea, lo mismo. Sí. Ok. Sí. Muy interesante. El programa TNR que tenemos es atrapa, esteriliza y libera, y aplica para gatitos. La verdad es que nos ha ido muy bien con el programa TNR. Tenemos muchísimas personas que están de verdad muy comprometidas con el proceso. Es trampear a los gatitos ferales, esos que de verdad o sea, por nada del mundo se adaptan a una casa. Los atrapan, no necesitan cita, o sea, pueden llegar con nosotros de martes a sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Llegan, vengo al programa TNR, se recibe al paciente, se esteriliza con anestesia inhalada, se pone medicamento de depósito, vacuna de rabia, se hace el marcaje internacional y en hembritas que no están gestantes se hace una técnica por flanco para que puedan ser liberadas el mismo día, ¿no? Guau. Y no tengan ningún tipo de complicación de herida o de evisceración, que era lo que decía Diego, súper importante. Entonces, la verdad es que si se animan, o sea, invitamos a toda la gente a que se anime a hacer este programa TNR porque es súper importante y es Sí. una gran diferencia. O sea, pudiera parecer poco y no lo es. O sea, es una gran diferencia. Le vas a cambiar la vida a ese animal y Y a bueno, miles que ya no vinieron a que ya sufrir. no vienen. Entonces, sí es un programa que nos gusta muchísimo. Mucho. Les Un gran incluimos la éxito, además. vacuna de rabia, el medicamento y no tiene, o sea, no sube el costo, sigue siendo 600 pesos por gatito, ya incluyendo absolutamente todo, ¿no? Qué Entonces, maravilla. Pues qué orgullo el trabajo que ustedes hacen como veterinarios y contar con lugares como SpayMe. Les agradezco muchísimo haber venido. Toda la Muchas información que gracias. nos dejaron. Vamos a estar muy pendientes de sus redes, que también van a estar aquí saliendo, para que les estén contactando para pedir informes y cualquier otra duda que pueda surgir, pues se pueda atender con ustedes. Muchísimas gracias por la Gracias. invitación. Gracias a ustedes y nos vemos más adelante seguramente. Espero que les haya gustado, servido, que los deje pensando mucho y todos podemos hacer algo. Ahora incluso tenemos esta oportunidad de ayudar a los gatitos. Para los que solo tenemos perritos y que no sabemos cómo ayudar a los gatitos, esta es una gran oportunidad de hacerlo. Compártanlo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Mastodóntica Podcast.